No, dime tú nomás, pues mándame el link, sí. Estamos, parece. A ver. Sí, acá estamos empezando, compañeros, compañeras, mientras se van sumando a nuestra programación en vivo de hoy. Vamos a empezar con un video. Involúcrate. 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 Somos el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados de Sename. Ejercemos en diversos programas a nivel nacional en el área de protección y justicia juvenil. Somos parte de los más de 11.000 trabajadores y trabajadoras de las OCAS, que, juntos al Sename, son responsables de nuestra precariedad laboral. Nuestro objetivo es construirnos en una herramienta sindical y colectiva que represente a los miles de trabajadores y trabajadoras del área social que trabajan en la red Sename y de esta forma mejorar nuestras condiciones de trabajo y hacer frente a la política privatizadora del Estado en materia de infancia. Al final, el negocio es la vulneración de derechos, mejora las condiciones de trabajo de nosotros y nosotras. Para afiliarte, no importa en qué OCA trabajes, solo ingresa a www.sintrasub-sename.cl e ingresa tus datos en la pestaña Súmate al sindicato. Puedes rellenar la ficha y nuestro secretario se contactará contigo. Además, puedes buscarnos en la fanpage de Facebook Subcontratados Sename. ¡Involúcrate! ¡Haz escuchar tu voz! Ya, empezamos entonces, compañeros, compañeras, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos acá viendo lo técnico, cómo está funcionando esto. Pero en definitiva me presento, mi nombre es Pablo Valdebenito, voy a sacar esto de acá, ahí sí. Dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename, Sintrasub Sename. Estamos iniciando esta primera publicación en vivo y en directo desde Valdivia y desde Valparaíso. Estamos esta noche con Sebastián Vera, abogado, asesor sindical de nuestro sindicato y abogado de la organización Tu Asesoría Sindical, compañeros que han estado ahí férreamente apoyándonos desde nuestro nacimiento. Así que, primero que todo, bienvenido, Sebastián. Ahí para que se presente, compañero. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Nada, pues considero súper importante que se dé esta instancia de poder discutir elementos trascendentales en la relación laboral sobre aquellos trabajadores y trabajadoras que se vinculan a la red de infancia. Sobre todo que antes de la emergencia sanitaria ya venían precarizados y hoy día aún más, a través de todas las medidas que esta empresa intermedia, los organismos colaboradores acreditados, ha tenido para con ustedes. Así que muy agradecido por la invitación y esperemos de que esto sea provechoso para todos y para todas. Súper, compa. Muchas gracias. Vamos a dar un poquito de contexto mientras las personas se siguen conectando. Ya tenemos un par de personas mirándonos. Comentarle primero que todo quiénes somos. Bueno, nosotros, Sintrasub, somos un sindicato interempresa que nos organizamos bajo el alero de cerca de esta oferta privada de la política de infancia en Chile a través del Sename. Somos trabajadores y trabajadoras de 33 organismos colaboradores distintos, de empresas sociales distintas, y estamos distribuidos dentro de 11 regiones del país. Nosotros nos constituimos el 31 de octubre del año 2018, y bueno, ha pasado ya alguna historia en este cerca de año y medio que tenemos desde nuestra constitución, y que nos ve hoy día en un escenario que es bien complejo. Estamos en una crisis sanitaria, donde hemos visto nuevamente la improvisación por parte de los organismos del Estado en resolver o tratar de aplacar esta crisis. Y bueno, vemos nuevamente que la vida en Chile se sigue precarizando, que las condiciones de trabajo se siguen precarizando y que finalmente el Estado no se hace responsable de los trabajadores, de las trabajadoras, y por sobre todas las cosas de los niños, las niñas y los jóvenes más vulnerados de Chile y sus familias.
Así que eso, queremos darle la bienvenida a todos y a todas quienes se están conectando a esta hora con nosotros, mirando esta publicación. Nuevamente les recuerdo, estamos Pablo Valdebenito, dirigente de Sintrasub Sename, Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical. Hoy día la idea es poder discutir y resolver algunas dudas que vayan surgiendo desde la conversación. Ahí saludos a Violeta, que nos escriben, y que podamos ir resolviendo dudas principalmente en este contexto, como bien decía, de crisis, donde vemos nuevamente que el Estado precariza la vida y las condiciones de trabajo de quienes movemos finalmente este país. Así que vamos a ir un temita, primero que todo, para que le avisen a la gente, vayan a buscarse un refresco, un cigarrito. Vamos a estar acá hasta cerca de las 10:30, dependiendo cómo se vaya dando la conversación. Y eso, vamos con un tema, se llama Slaves, esclavos, del grupo Machete en Boca. Así que vamos con eso. Si tenemos problemas técnicos, es nuestra primera experiencia en transmisión online. Ahí va. ¿Dónde es? En Tovaris County, para recoger fruta. Necesitan braceros. ¿Es usted el dueño? No, soy el contratista. ¿Cuánto paga? No puedo decírselo exactamente, pero... Nena, todavía tenemos esto aquí así. ¿Tú te crees que esto es normal? Va, tía, un poquito de vida, joder. Mira, tienes todo sin hacer. Todavía no has cortado la carne. No la has envasado. La máquina de envasar no está conectada. Y te queda un montón de faena. ¿Qué pasa? Así no avanzamos, ¿eh? Así no avanzamos. Lo das todo por el curro pa' que te valore. No respetan tus derechos y si te opones, finiquito cero, manda cojones. Firma y pa'l paro es lo que propone. Siempre jodiendo, jugando con el pan. Si ellos huelen tu necesidad, te pondrán contra las cuerdas, vivir para trabajar. Es una mierda, esos tipos tendrán que tragar tierra. El Estado lo apoya, lo promociona. Vacantes indignas, indignan personas. Solo ver números, siempre quiere más. Trampas, trabas en tu contrato laboral. Solo ver números, siempre quiere más. Trampas, trabas en tu contrato laboral. Charlie, que he visto una oferta en el mercado, hombre, que están buscando cajeras para currar. Que les mandes el currículum, ¿vale? Con la que carne el mercado laboral, antes vagabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Quien tiene reparte, quien no lo pelea. 12 horas al día de media y librando un día a la semana. Solo quien pueda, neoliberales. El Estado lo sabe, nadie se mete en temas laborales. Ay, tú eliges sindicato, Rodrigo Rato. Quien paga el pato, no existe calma en este relato. Nos llamarán vagas y maleantes, pues que se miren pa' dentro, desacato. Crisis Europa, fronteras abiertas pa'l que tenga ropa. Dale dinero a la multi, y en el fútbol disfruta la copa. Con la que carne el mercado laboral, antes vagabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Señorita Sandra, por favor, acuda a caja 4, pero antes recoloque todo el stand de bebidas. Dice, Gracias. a currar, a currar, a currar, a currar. Que no vean que estás con otra cosa. Bástate la miseria que nos pagan, mierda. Y pero como no permiten que les tosan. Creen que les hacen el contrato de sus vidas. Creen que vivimos bien metidos ahí todo el día. Compramos su ropa, a ellos nadie obliga. Que no vean una mancha de lejía. Y no puedo evitarlo, mono está haciendo parte. Una tras otra, excusa para echarme. No hagan con mi casa, sin despeinarse. Solo eres un número, entérate. Resígnate a morir por 4 perras. Vende tu alma viable, pues solo 2 monedas. No queda ninguna de todas esas promesas firmadas por papeles, por empleado y empresa. Con la que gana el mercado laboral, antes vagabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Mira este flow, con la que gana el mercado laboral. Mira este flow, con la que gana el mercado laboral. Voy a ser pobre, pero cuánto. Ahí estaba entonces el tema de Machete en Boca, que se llama Slaves, esclavos, tema atingente a lo que estamos conversando hoy día. Le mandamos saludos nuevamente a los compañeros y las compañeras que nos están mirando en este minuto, en vivo y en directo. No estamos en directo porque creo que llega como 3 segundos tarde el video. Pero eso, estamos con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical, nuestro asesor sindical. Compañeros que han estado férreamente apoyándonos desde el principio, desde la constitución de nuestro sindicato.
Y hoy día en la noche nos constituye un poco para poder conversar desde nuestras casas en este contexto de crisis sanitaria, de cuarentena, en base más o menos a 4 temas como trascendentales que se han ido dando dada esta contingencia. Vamos a hablar del contrato de trabajo, vamos a hablar de la seguridad en el trabajo, de cómo los cerca de 400 organismos colaboradores acreditados deberán proporcionar nuestras condiciones de seguridad. Vamos a hablar de las causales de término de la relación laboral. Hemos visto a lo largo de Chile que muchos compañeros y compañeras han sido despedidos bajo la causal del artículo 161 de necesidades de la empresa. Y vamos a hablar también del teletrabajo, que es una modalidad que nos ha pillado todo un poco de sorpresa, estar haciendo atenciones, intervenciones desde la casa. Ha sido bien ambivalente también dentro de las diferentes regiones. Y eso, vamos a empezar entonces, compañeros, compañeras, les damos la bienvenida a que se van integrando. Sebastián, mucho gusto, muchas gracias nuevamente. Y bueno, el primer tema del contrato de trabajo. Nosotros trabajamos en un área donde tenemos diferentes tipos de contratos, principalmente contratos a plazo. Tenemos un amplio número de trabajadores y trabajadoras que están también bajo régimen de honorario. Y hemos visto también este último tiempo de que el empleador ha cambiado unilateralmente la cláusula de algunos contratos. La situación más grave que hoy día tenemos son de las trabajadoras de trato directo, de las residencias de protección, qué contradicción de Sename, en donde algunas le han insinuado o propuesto u obligado llanamente a tener turnos de 15 días continuos de trabajo, sin pago de hora extra que corresponde. Incluso algunas han sugerido que se lleven a los niños y niñas de la residencia a sus propias casas, como para evitar el tema del contagio. Así que cuéntanos un poquito qué tipo de contrato debiésemos tener nosotros y qué pasa cuando hay estos cambios unilaterales en la cláusula de algunos contratos, que es una situación que le está pasando a muchos compañeros y compañeras. Bien, mira, en términos generales es súper difícil el área donde ustedes trabajan, ellos por 2 motivos. Una, porque están respecto de un sector de la población que se encuentra en vulneración, niños, niñas y adolescentes, a través de intervenciones de tribunales de familia, delegando un rol que el Sename tiene que cumplir a través de estos organismos colaboradores acreditados, que en definitiva son empresas, y por otro lado tenemos la intervención del Sename. Entonces, frente a eso, el trabajador queda con la duda, bueno, soy funcionario público, soy trabajador del sector particular, etcétera. Aquí hay que ser categórico, Pablo. Los trabajadores y trabajadoras de los organismos colaboradores acreditados se rigen por el Código del Trabajo, es decir, requieren necesariamente que exista un contrato de trabajo en los términos que lo define el Código del Trabajo. Sin embargo, ahí nace el primer cuestionamiento, porque en los organismos colaboradores acreditados, que entiendo que agrupan hoy día más de 11.000 trabajadores en todo Chile, muchos de ellos ingresan a través de la figura del honorario. ¿Cachai? Oye, tenemos 3 meses para que prestes tu servicio, pero estás a prueba. La figura que siempre se utiliza, te vamos a poner a prueba por 3 meses, por 4 meses, 5 meses, a través de boleta de honorario, tú me emites la boleta, yo te pago, y después al 5.º mes te contrato. Eso es una aplicación ilegal. Primero, el contrato honorario no puede existir, o no debe existir en el área que ustedes desempeñan, que es el rol de infancia, trabajadores vinculados a organismos colaboradores acreditados. Ello porque el Código del Trabajo no lo regula. Segundo, la prestación de sus servicios se encuentra el vínculo de la subordinación y dependencia, cumplen horario, órdenes, tienen que mandar información a su jefatura, tienen que subir la información a Senainfo, están con vigilancia y supervisión. Hecho eso, cualquier trabajador que haya ingresado como contrato honorario, ese tiempo que estuvo se contabiliza para efectos de las indemnizaciones legales. Sí o sí, eso se ventila en juicio, se puede negociar si está la oportunidad. Contrato de trabajo, simple, plazo fijo indefinido. Ojo, también ha pasado mucho que los organismos colaboradores acreditados le extienden contrato de plazo fijo por 2 años. Y eso no puede ocurrir. La figura del contrato de plazo fijo sobre 1 año se permite en aquellos casos en que ejecuten mandos medios o actividades como de gerencia, si queremos llamarlo, de administración, y algunos profesionales vinculados a esa área, pero ustedes no podrían hacerlo. Por tanto, plazo fijo e indefinido, necesariamente tienen que ser esas 2 fórmulas. Obra faena, la verdad es que no se puede aplicar porque no ejecutó una obra, una faena. Y dentro de ellos cumplir todos los requisitos que establece la ley. ¿Dónde trabajo? ¿Quién es mi empleador? ¿Cuánto es mi remuneración? Mi jornada laboral, que es sumamente importante establecerla. Así como también cuáles son las actividades específicas que yo voy a ejecutar. En definitiva, que sean un organismo que ejecute actividades que le compete al Sename, pero que las subcontrata a estas otras empresas,
no necesariamente los transforma en funcionarios. Deben cumplir todos y cada uno los requisitos que establece el Código del Trabajo. Dentro de ellos, la jornada laboral, no trabajar más de 45 horas semanales, por ejemplo, el descanso los fines de semana, el pago de cotizaciones previsionales, cualquiera sea el contrato que le hagan firmar, etc. Eso es un primer principio en cuanto al contrato de trabajo. Las duraciones se aplican como cualquier otro tipo de trabajo, es decir, contrato a plazo fijo no puede superar un año, a la tercera renovación pasa a ser indefinido, aun cuando te hagan firmar anexo, eso no corresponde, es una modalidad que utiliza el empleador para poder encubrir todo este tipo de cosas, y la duración, por cierto, si no tiene duración o bien tengo más de 3 renovaciones, se entiende que paso indefinido. Y por tanto, al momento del término de la relación laboral, si es que aquello ocurre, se me debe indemnizar conforme a las partidas que establece el Código del Trabajo, si es que me aplican las necesidades de la empresa. Súper, Seba. Nosotros, por ejemplo, somos un sindicato que nos llamamos de subcontratados del Sename. Organismo que, dicho sea de paso, para quienes no saben, bueno, estamos conversando con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical, nuestro asesor sindical. Para quienes no saben y quienes se van integrando en este momento a la transmisión, les contamos que el 96,2% de la política de infancia de Chile, ejecutada a través del Servicio Nacional de Menores, es a través de organismos colaboradores acreditados. Es decir, que el 3,8% es de ejecución directa del Estado. Somos cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras que nos encontramos justamente bajo régimen de subcontratación. ¿Por qué te quiero preguntar, para que pueda explicar igual a los compañeros y las compañeras, por qué sería importante, por ejemplo, que el Estado reconociera que efectivamente hay un subcontrato que obligaría el Estado, en este caso, a sí mismo, o la ley al Estado, en relación a nuestras condiciones de trabajo? Es importante, en realidad más que importante es esencial que esto se pueda reconocer. Si bien es cierto, han habido algunos reconocimientos en el plano judicial a través de demandas propiamente tal donde se declara el régimen de subcontratación, el Sename, el Estado y la propia legislatura señala que no. La importancia radica en cuanto al régimen de subcontratación de que la empresa mandante, en este caso el Sename, como un organismo de la administración del Estado, tenga que vigilar y supervigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que estas empresas contratistas, los organismos colaboradores acreditados, cumplan para con sus dependientes. Por ejemplo, materia de accidentes del trabajo, supervisar el hecho de que cumplen los elementos de protección, salud y vida de sus trabajadores, que respondan además de aquellas indemnizaciones legales en caso que el organismo colaborador acreditado no quiera pagar, y sobre todo el pago de las cotizaciones previsionales. Eso también es súper importante, porque si al final del día yo trabajo a través de una empresa y la empresa no me paga mis cotizaciones previsionales, es más, si quiere cerrar esa empresa, el Sename se lava las manos. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con organismos colaboradores de Valparaíso, en donde, producto de la sindicalización de sus trabajadores u otros elementos de la organización de trabajadores, la empresa que dice, ¿sabes qué? Voy a poner término anticipado al proyecto. Se van los trabajadores, yo me saco el cacho de encima, y al final del día eso no puede ocurrir, porque estamos dejando de lado, primero, la materia de infancia y segundo, la inestabilidad de la relación laboral respecto a los trabajadores. Como no se declara el régimen de subcontratación, significa que el Sename interviene, pero no para con los trabajadores, sino respecto a la infancia, dejando aún más en la precariedad laboral al propio trabajador y la trabajadora. Es un primer punto, poder mantener la estabilidad del empleo en materia previsional. Segundo, que no es menos importante, vigilar y supervigilar el cumplimiento de las normas de protección y seguridad. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás, una trabajadora lamentablemente sufrió un delito producto de un extraño en una de las casas de la residencia. Salieron las noticias a diario, hoy día estamos en una fuerte contienda judicial por eso, y el Sename no tomó ninguna medida. Ninguna medida. Perfectamente podrían haber violado a una niña, a un niño, podrían haber robado, un sinfín de cosas, pero Sename se lava las manos porque al final del día no está dentro de su obligación tener que proteger este elemento. Y como tercera partida también, poder tener intervención directa al Sename respecto a los trabajadores. Y los trabajadores, ¿qué pasa si el OCA está haciendo un mal trabajo? ¿Qué pasa si la empresa está haciendo un mal trabajo? Bueno, tendrá que responder de las obligaciones legales y previsionales el Sename, cuestión que por ley y el Estado no ha querido hacerlo. Por eso es importante que se pueda obtener este reconocimiento. Gracias, Seba. Vamos saludando igual a quienes van integrándose a esta transmisión y a quienes nos van escribiendo acá al ladito. Jonathan, Carolina, Violeta, Manuel, Teresa, Catherine, entre otros y otras, a la Pili también, que está por ahí. Bueno, hay una pregunta de una compañera, de la Katy, que pregunta qué pasa con la situación de los trabajadores honorarios
nosotros estamos sistematizando una encuesta que hicimos, o sea, no una encuesta, perdón, pedimos información a todos los municipios del país a través de ley de transparencia en relación a la situación contractual. Yo me atrevería a decir preliminarmente que más del 95% de los trabajadores y trabajadoras de las OPD están bajo régimen de honorario. ¿Cuál es la condición de ellos hoy día como trabajadores? ¿Qué tan desprotegidos o desprotegidas están como trabajadores en relación a sus condiciones de trabajo? Respecto de la empresa, están absolutamente desprotegidos. ¿Qué es lo que ocurre con los honorarios? Como para poder contextualizar la diferencia entre un contrato de prestación de servicios y un contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios, la figura jurídica que se utiliza es un arrendamiento de servicios intelectuales. Oye, arriéndame tu servicio y por ese servicio que yo te estoy arrendando te estoy pagando. El marco jurídico que vincula a esas partes, primero son mirados como iguales. Empleador y trabajador dentro del vínculo de la prestación de servicios son mirados como iguales. En cambio, en el derecho laboral, en el contrato de trabajo, las partes están así. El Estado tiene que propender, cuestión que no ha hecho en estos últimos meses, de proteger a la parte más débil de la relación, al trabajador. Insisto, no lo ha hecho. En cambio, en la relación de prestación de servicios están igual. Esa es la primera materia. No existe una protección por parte de nuestra legislación al honorario, en circunstancias que en realidad es un prestador de servicio. Lo segundo, los derechos que tiene el prestador de servicio, el honorario, solo son aquellos que contempla su contrato de prestación de servicio. Si su contrato de prestación de servicio no tiene normas sobre protección a la maternidad, no se le aplica. Si una prestadora de servicio queda embarazada, ¿se le puede desconocer su derecho? Sí, podría eventualmente desconocer, sin perjuicio que en tribunal se pueda revertir esa situación. No tienen derecho a vacaciones, a menos que su contrato lo contempla. Y puedes estar así infinidad de tiempo con una inestabilidad laboral, porque el día de mañana pueden decirte, ¿sabe qué? Le pongo término a tus servicios, no te necesitamos más. Y eso no puede ocurrir. Por tanto, ¿cuál es la situación que se encuentran esos trabajadores hoy en día? Primero, partir de la base que el contrato de trabajo no es lo que dice el papel, es lo que pasa en la realidad. Si yo soy una persona que presta un servicio sujeto a una dependencia, una supervigilancia a otra persona, y esa otra persona me paga un estipendio fijo o una remuneración propiamente tal por ese trabajo, es un contrato de trabajo, cumpliendo órdenes, supervigilancia, etc. Si esos elementos de la subordinación y dependencia se pueden ver en el contrato honorario, cuestión que se acredita, por ejemplo, con correo electrónico, registro de asistencia, testigo, el tribunal va a declarar, señor, lo que usted está haciendo está prohibido por ley. Usted debe reconocerlo como trabajador y el tribunal te obligará. El problema es ese, que tiene que llegar al tribunal. Y ahí se nos va un poco la vida, porque al final del día la necesidad del trabajador la tiene hoy día, no mañana, no en 8 meses, y sobre todo ahora que están fijando audiencia para 10 meses más. Entonces, esa es la gran diferencia, que el trabajador, bajo el régimen informal del contrato de prestación de servicio, se encuentra desprotegido. No tiene una vinculación directa del punto de vista de la protección de sus derechos esenciales. No es considerado trabajador, es considerado un arrendador de servicios. Súper, Seba. Estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical. Saludamos a quienes se van integrando a esta transmisión, a Jonathan, a Romy, a José. Seba, tú mencionabas algo recién que respecto a la protección, la salud y la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, que debiera ser el empleador en el fondo el encargado de resguardar la seguridad y la vida al final del día y los trabajadores. Estamos hablando en este contexto de crisis sanitaria, donde tenemos cerca del 100% probablemente de los programas ambulatorios trabajando en modalidad de teletrabajo, pero tenemos un número importante de educadoras de trato directo que, como decíamos anteriormente, se le está obligando incluso a quedarse 15 días a hacer cuarentena en los contextos de trabajo y no en los contextos de domicilio. Una contribución, y esto es muy breve, del sindicato fue algo básico, incidir en que una corporación pusiera transporte desde la vivienda hacia el trabajo y viceversa para prevenir en el fondo contagios por el COVID-19 en el transporte público. Entonces, en relación a eso, te quería preguntar qué podemos exigir nosotros y nosotras dentro del mundo del trabajo hacia nuestro empleador en cuanto a condiciones de seguridad, toda vez que igual hay compañeros y compañeras que se le están enviando a terreno a realizar la intervención directa, digamos, que es la que finalmente el Sename paga por subvención. ¿Qué pasa si tenemos compañeros y compañeros que son población de riesgo? ¿Y qué hacer en el fondo si me obligan a exponerme a una situación innecesaria, tal vez de riesgo, ante qué organismo puedo recurrir? Bien, ahí hay harta materia y creo que ha sido el tema, no sé, coyuntural que están viviendo no solamente ustedes como trabajadores y trabajadoras del área de infancia, sino que creo que el 100% de la fuerza laboral en Chile.
Primero que todo, el tema de la protección a la salud y la vida no es un principio así general que el empleador lo tenga sobre su escritorio y vea si cumple o no. O si quiere otorgarte una mascarilla para la semana o alcohol gel, no. Ni tampoco debiese ser algo... en concreto, la ley establece un deber en el sentido de que el empleador debe tomar, y así lo señala, y tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, informando los riesgos laborales, etc. Y ahí es el primer meollo. Bueno, ¿qué se entiende por proteger eficazmente? Y ahí nos genera un problema. Porque, primero que todo, para saber si las medidas de seguridad adoptadas dentro de la empresa donde yo presto mis servicios, donde yo trabajo, va a depender del caso. No le podemos tomar la misma exigencia a un trabajador que, no sé, está en la primera línea en un centro asistencial de salud, que a un trabajador que está solo en una oficina. No, las medidas de seguridad van a ser distintas. En su caso, como tienen distintos planes de trabajo, hay que tomar sí o sí elementos mínimos. Mascarillas, por ejemplo, mascarillas especializadas para proteger el contagio o prevenir el contagio, o más de prevenir el contagio, sino yo también contagiar a otra persona, recordando que además hay muchas personas que son asintomáticas. Segundo, que puedan entregar elementos de correcto uso de higiene personal, por ejemplo, alcohol gel disponible. Tercero, en los trabajadores que tienen elementos o trabajo a terreno, por ejemplo, ir a hacer visitas domiciliarias, alguna pericia psicosocial, habitacional, etcétera, debe tomar el empleador todas las medidas necesarias para proteger su salud. ¿Qué medidas, por ejemplo, la que tú comentaste? ¿Se puede disponer sobre buses de acercamiento, de traslado, movilización? Sí, se puede. Pero uno le nace un cuestionamiento y a la empresa le puede salir mucha plata eso. O sea, contratar un bus para ir a buscar un trabajador, para que lo vaya a buscar y lo vaya a dejar, tomando en consideración que son 11.000 trabajadores y trabajadoras en Chile, y hasta plata que se les va a ir. Po. Y no está contemplada la subvención. Y no está contemplada la subvención. Pero uno se cuestiona ahí el tema económico y el tema de la salud. Y frente a eso uno tiene que superar la barrera. ¿Qué vale más? ¿Invertir plata para intentar que sigamos funcionando o no invertir esa plata y someter la vida de un tercero que es un trabajador y la de su familia? Es el primer paradigma que tenemos que derribar. Si el empleador te dice, oye, no hay mascarilla, está agotado en el mercado, que puede ser cierto, no puede ser un argumento para exigirte que tú sigas trabajando si te estás exponiendo a ti, estás exponiendo al resto y a tu familia. Por tanto, la protección eficaz dice relación con eso. La máxima diligencia o cuidado el empleador debe adoptar para protegerla. E incluso más, la ley habla, si lo miramos desde el punto de vista civilista, el empleador tiene que tomar la máxima diligencia que un hombre juicioso emplearía en su negocio importante. Es decir, proteger la vida y salud de su trabajador tiene que ser mirado como la protección de un negocio importante y hacer todas las diligencias. Eso es lo primero. Lo segundo, no es algo voluntario del empleador, para nada, es un deber, e insisto con esto, si al trabajador le llega a pasar algo, producto de esta ausencia de protección eficaz, quien responde es el empleador, debe ser el empleador. ¿Y por qué uno podría decir, por qué el empleador va a responder si yo me contagié? Bueno, señor, porque usted dentro de la pega no tomó las medidas necesarias de protección eficaz para la vida y la salud. ¿Qué pasa si no lo toma? Como ha ocurrido ahora. Aquellos trabajadores que lo obligan a tener que ir a hacer sus visitas domiciliarias, so pena de que si no van a incumplimiento grave del contrato y por tanto puedo poner término a tu relación laboral, la ley establece un mecanismo, que es el artículo 184 bis, que en resumidas cuentas establece que por motivos fundados y frente a un riesgo grave e inminente, el trabajador puede interrumpir y abandonar su lugar de trabajo. Y eso la ley le da un elemento adicional. Primero, el trabajador que haga eso tiene que informar dentro del más breve plazo posible al empleador. Segundo, el trabajador no puede tener menoscabo o perjuicio económico por ese hecho, por acogerme a este derecho, porque el empleador no está tomando la protección eficaz dentro de mi trabajo. Se me debe pagar íntegramente la remuneración. Y tercero, si el empleador, producto de yo haberme acogido a este beneficio, que insisto, 184 bis del Código del Trabajo, por no cumplir las reglas de protección eficaz, me despiden, por ejemplo, o toman una medida de represión por eso, yo puedo acceder a un procedimiento de denuncia judicial, que es el mismo procedimiento que se invoca cuando existen actos de acoso sexual, actos de acoso laboral, maltrato físico o alguna vulneración de una garantía fundamental. La ley le da ese poder. Eso como primer punto. El empleador debe, insisto en esto, es una obligación legal proteger eficazmente la vida y salud. Si no tienen los implementos, no lo obliguen a trabajar. Y eso debe estar porque estamos jugando con la salud y con la vida de ellos. Lo segundo, situación súper compleja la que están viviendo las trabajadores y trabajadoras de las residencias, donde están los chicos y chicas, situación de protección por vulneración grave de sus derechos. Porque aquí el Estado está haciendo algo que me llama la atención que no haya hecho ruido.
No es posible que a una trabajadora o a un trabajador la tengan trabajando 15 días a la semana en turnos de 12 horas y que las otras 12 horas igualmente tengan que estar cuidando a los niños, niñas y adolescentes, en donde no le pagan lo que corresponden, excede con creces los límites de la jornada laboral y además no les pagan ningún tipo de compensación adicional. ¿Cuál es el problema? Aquí el contrato de trabajo no se puede modificar unilateralmente, salvo tres elementos. Te puedo alterar el ingreso o salida de tu jornada en 60 minutos. Eso el empleador lo puede hacer, y lo puede hacer libremente, siempre y cuando te informe con 30 días de anticipación ese cambio y no te cause menoscabo. O bien que te cambie la función, siempre y cuando sea similar, o te cambie de lugar de trabajo, siempre y cuando tampoco te cause menoscabo. Pero eso es lo único que puede hacer el empleador. El empleador no te puede aumentar tu jornada laboral de 9 horas a 24 horas. No te puede cambiar una jornada ordinaria de trabajo de 5 o 6 días a la semana a 15 días a la semana. El empleador no puede imponerte aquellas reglas que la ley no le permite. Eso vulnera evidentemente tu derecho. Entonces, raya para la suma, lo que está haciendo el empleador respecto de esas trabajadoras en obligarlas a tener que estar en la residencia, más allá de su jornada laboral, vulnerando cualquier norma nacional y de derecho internacional, no corresponde, debe ser denunciado. Segundo, el Sename se ha tapado los ojos con esto, el Sename lo sabe. El Sename tiene conocimiento, porque toda esta información la tiene a través de Senainfo. ¿Y qué ha hecho Sename de nuevo? Se lava los ojos. La práctica que está haciendo el empleador es completamente antijurídica y además inmoral, porque está tomando a los trabajadores como si fuese un número. No está pensando que esos trabajadores que ya se encontraban precarizados, se van a precarizar aún más. ¿Qué pasa con ese trabajador que tiene una familia, etcétera? No corresponde. No puede modificarse, no hay autorización para eso. Súper, gracias Seba. Estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical, Pablo Valdebenito desde acá de Valdivia, dirigente de Sintrasub Sename. Tú mencionabas recién que se ha puesto término a la relación laboral, es un tema que vamos a conversar también. Vamos a hablar también del teletrabajo, pero antes nos vamos a ir a una pausa musical, así como en los programas de radio. Este es un tema, bueno, al final del día nosotros reclamamos condiciones de seguridad y de dignidad, porque entendemos que en la medida que tengamos condiciones de trabajo decentes, vamos a poder dar una atención mucho mejor a la niñez más vulnerada. Y eso no se está dando hoy en día y hace mucho tiempo y probablemente nunca se ha dado en la red Sename. Es por eso que vamos a escuchar un tema que se llama Con los niños no, con las niñas no, de Lechuga Mecánica. A la vuelta volvemos con Sebastián Vera, abogado de asesoría sindical. Pueden ir dejando sus preguntas y saludamos a nuestros Facebook videntes que están en este momento con nosotros. Entonces, vamos con el tema. No, los niños no, las niñas no, los niños no, los niños no, las niñas no, los niños no. A su mamá, porque un hombre grande se la quería llevar. Con solo 9 años, valiente lo enfrentó. Y el hombre grande con un palo le pegó y dijo no, los niños no, las niñas no, los niños no. Los niños no, las niñas no, los niños no. María ayer salió con su familia a marchar. Ella ya entendía que algo andaba mal. Con su hermano pequeño solo quiere paz. Y le tiran gases y disparos sin pensar. Y digo no, los niños no, las niñas no, los niños no. Los niños no, las niñas no, los niños no.
más, por favor. Hombre armado, yo sé que tienes niños y niñas también. Por eso mira en tu corazón y no dispares más, por favor. Bueno, ahí estamos entonces con el tema con los niños no, con las niñas no, del grupo, se me perdió el torpeo acá, Lechuga Mecánica. Le habla Pablo Valdebenito, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename, desde acá de Valdivia. Sebastián Vera, abogado de Tu Asesoría Sindical, parte de nuestros asesores sindicales. Saqué esto, sí saqué esto, vamos a sacar esto también, y ahí estamos. Estábamos hablando un poco en este contexto de crisis sanitaria para quienes se vienen integrando. Saludos a Geraldine, a Yanis, a Ítalo, a José. Nos quedan dos temas para poder profundizar un poco. Ya nos generó una pregunta Claudia, que es en relación al teletrabajo, que es el siguiente tema que vamos a abordar, después de lo que hablábamos recién, que es en relación a las causales de término de la relación laboral. Veíamos hace una semana que a un número importante de trabajadoras, si mal no recuerdo son 6, las despidieron acogiéndose al artículo 161 de necesidades de la empresa, argumentando un poco la crisis sanitaria que se vive en el país. No es un caso aislado, no son 6 casos aislados, sino que hemos ido recibiendo todos los días denuncias a través de nuestras plataformas respecto a condiciones arbitrarias de términos de la relación laboral. Entonces te quería preguntar un poco en relación a eso, primero que todo, Sebastián, ¿cuándo el empleador puede poner fin a la relación laboral? ¿Cuándo se puede acoger al famoso artículo 161 de necesidades de la empresa? Eso como primera cosa, para después pasar al teletrabajo ya como tema más específico. Bien, hay un tema previo, sí, que es súper importante tener claro. Nuestro sistema jurídico protege la estabilidad en el empleo. Es decir, el empleo es considerado una de las fuentes más relevantes para la vida en sociedad, dado que eso le permite obtener la fuente de salario a una familia y así poder ir desarrollándose en nuestra vida actual. Frente a eso, creo que un tema súper conocido, y no me voy a meter mucho, las causales de terminación del contrato o de la relación laboral se encuentran expresamente señaladas en el Código del Trabajo, 159, 161, podemos incorporar el 163 y el artículo 171 con el autodespido. Ahora, claramente, hay temas sí que tener en consideración. Existen algunas causales, claramente, que son un tanto objetivas, si queremos llamarlo de esa manera, o que no dependen de la voluntad directamente por una causal del trabajador. Muerte del trabajador, incapacidad sobreviniente, vencimiento del plazo, etc. Otras son aquellas que constituyen una conducta grave del trabajador, que se encuentran en el 160. No sé, por ejemplo, no concurrir 2 días consecutivos a tu lugar de trabajo, o faltar 2 lunes en el mes o 3 días en total, abandonar tu pega, por ejemplo, intempestivamente, agarrarte como con el jefe, por ejemplo, también, conductas temerarias, etc. El tema sí, central, que llama profundamente la atención respecto a los trabajadores del área que ustedes se desempeñan, es el artículo 161, la famosa causal necesidad de la empresa. La ley consagra esta posibilidad de que frente a una necesidad, valga la redundancia, de la empresa se pueda poner término a la relación laboral. Pero ojo, la necesidad de la empresa tiene que estar basada y fundada en hechos externos a la empresa. Por ejemplo, que yo te despida por necesidades de la empresa por una reestructuración interna, no puede ser.
es un despido injustificado. Que yo te despida por necesidades de la empresa, inventándote una baja de la proyección de la economía en su área, no puede ser. Y por dos motivos. Primero, los organismos colaboradores acreditados, que en definitiva son los empleadores de ustedes, trabajan bajo convenios, bajo proyectos de licitación y orientaciones técnicas. Las lucas vienen definidas por ley a través del Sename. Y esas lucas están por un tiempo determinado, 1 o 2 años según sea el proyecto. Si esas lucas están determinadas por 2 años, por ejemplo, ¿cuál sería la necesidad de la empresa de despedirme al mes 8 o al año 1 o al año y medio? Si está por 2 años, por ejemplo, ¿cuál sería esa necesidad? No existe, es inexistente, porque las lucas vienen dadas por ese lado. Si queremos buscar una terminación del contrato que sea conforme a las causales legales. Eso es lo primero. Lo segundo, la necesidad de la empresa tiene, como se señaló, basado en elementos externos a la empresa, algo que a mí como empleador diga, no te puedo mantener en el trabajo, que no dependa de mi voluntad. Hoy día, por ejemplo, nos han llegado como 4 o 5 comentarios, también de trabajadores que se vinculan al área de infancia, que han aplicado las necesidades de la empresa. Y la ley señala que cuando yo quiero aplicar una causal, tengo que justificar cuáles son los hechos de esa causal. Una reestructuración interna no es una justificación. Entonces, eso nos genera un problema. Si vemos que me están aplicando una causal que yo considero que es injustificado, hay que verlo caso a caso. ¿Qué puedo hacer frente a eso? ¿Puedo solicitar que me reincorporen? La ley establece sanciones, que es básicamente pagarte un recargo legal de tu año de servicio. Si te apliqué necesidades de la empresa en este caso y llevabas, no sé, 1 año y medio, te corresponde un año de servicio, la ley dice que te pagaré un 30% más. ¿Y qué pasa con un trabajador que lleva 11 meses trabajando y lo despiden? ¿Necesidades de la empresa? No tiene derecho a indemnización. Ese es un problema y eso se discute a nivel judicial. Misma situación se ventila respecto a las otras causales. Pero raya para la suma, las causales que se les puede aplicar al trabajador tienen que ser fundadas a través de una carta de aviso término de contrato, te la entrego presencialmente o te la envío a tu domicilio con copia de la inspección del trabajo. 2, la causal que te aplico legalmente tiene que estar fundamentada. Y tercero, al momento de encontrarme despedido, yo siempre puedo reclamar ante un tribunal y el empleador ante un juez tendrá que acreditar la veracidad de esa causal. Y ojo, el empleador, en este caso la empresa, solo tiene o puede acreditar los hechos que invocó en la carta, no puede alegar otros. Si alega otro, perdió el juicio. El problema es que igualmente atentamos contra la estabilidad del empleo. Por tanto, las causales son efectivamente esas. Ya, bacán, compa. La última pregunta en relación a lo mismo. Si la empresa me despide por necesidades de la empresa en mi rol de asistente social, visitador social, como dice la abuelita, ¿después puede contratar nuevamente a un asistente social para desempeñar mi mismo rol? Sí, ahí hay que hacer una distinción. ¿Que puede hacerlo? Lamentablemente puede hacerlo. Te puede despedir, te puede no pagar la indemnización y vamos a terminar en un juicio. Siempre lo va a poder hacer. Ahora que esté debido, no corresponde. Si yo me veo motivado a tener que despedir a un trabajador por una necesidad de la empresa, basándome en que la empresa necesita sacarte de acá por un tema económico o lo que sea, no tiene ningún sentido contratar a un trabajador para que cumpla tu función. ¿Qué supone eso? Es un elemento probatorio que en juicio uno lo puede acreditar y decirle, oye juez, mira, me despidieron por necesidades de la empresa, no están respetando la estabilidad del empleo que busca el legislador en materia laboral y contratan a otra persona. ¿Qué significa ello? Que claramente hay un despido injustificado. Y eso va a ir dependiendo, porque si es un despido injustificado propiamente tal, tengo el recargo legal. Pero si ese despido por necesidades de la empresa está camuflando una situación previa, una vulneración, una afectación a la garantía, a la integridad psicológica, una humillación constante, un menoscabo, gritos constantes de mi jefe, eso puede ser tutela laboral. Y eso me da derecho a indemnizaciones legales que son evidentemente más fuertes que los que establecen despido justificado. Insisto, si es tutela laboral por un despido justificado, la tutela laboral te permite acceder a una indemnización que va entre 6 hasta 11 remuneraciones adicionales de todas las otras indemnizaciones que te correspondan, siempre y cuando ocurra un despido. Súper. Gracias, Seba. Estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical, Pablo Valdebenito desde acá de Valdivia, Sebastián desde Valparaíso, dirigente de Sintrasub Sename. Nos han hecho algunas preguntas que yo estaba anotando ahí, Evelyn señalaba, sí, vamos a responder las preguntas porque vamos a pasar al último tema de esta primera conexión en vivo y en directo con compañeros de tu asesoría sindical, que en relación al teletrabajo, a todos y a todas nos ha afectado de una u otra manera el tener que trabajar desde nuestras casas, sobre todo para los compañeros y las compañeras que son madres, que son padres, que tienen que desarrollar, además del trabajo productivo, trabajo doméstico, trabajo reproductivo,
principalmente en el caso de las mujeres, es importante decirlo. Entonces, en relación a eso, surgían algunas preguntas. Dar tal vez un contexto más general del teletrabajo. Nos están exigiendo supervisiones pese a estar en la casa y no contar con los instrumentos técnicos para poder dar cuenta de esas supervisiones. No todas las empresas están otorgando insumos mínimos y básicos para poder desarrollar el teletrabajo desde la casa, computadores, impresoras, etcétera, etcétera, para todo el trabajo administrativo que es brutal en el área de Sename. Entonces, es como puedas dar un panorama general. Nos preguntaba Claudia de qué pasa, por ejemplo, a los trabajadores bajo esta misma condición de teletrabajo, que lo obligan a realizar intervenciones, llamados, contactos telefónicos los fines de semana, por ejemplo, cosa que no se da en una jornada ordinaria. Y lo otro que también preguntaba una compañera hoy día a través del Facebook es cómo ir a dejar una licencia médica a un lugar donde no hay nadie y donde no la puede recibir. Tal vez conversando esas cosas, están los canales abiertos para que puedan ir haciendo preguntas. Dale, Sergio. Bien, pues. Bueno, el teletrabajo es un proyecto de ley que se ha venido discutiendo hace harto tiempo, pero que ahora, producto de la contingencia, motivó a que tuviese que sacarse para efectos de poder proteger de alguna forma al trabajador. Antes de entrar al tema del teletrabajo, hay un tema que yo me hago cargo, opinión profesional, como asesor sindical y como abogado que vincula el área. El empleador siempre utiliza un argumento, y un argumento que lo he usado de una doble perspectiva. Cuando a ti te quieren sancionar dentro de la empresa a través de una amonestación o aplicarte una causal de despido, muchas veces el empleador es súper categórico. Es una causa legal. La ley lo dice, la ley lo permite, la ley me obliga. Pero cuando se trata del cumplimiento de los derechos de los trabajadores, pareciera ser que ahí no se le aplica la ley. La ley de teletrabajo de alguna forma viene a regular aquellas formas del ejercicio de la relación laboral en donde el trabajador o la trabajadora se encuentra en otro lugar distinto de la empresa y que utiliza medios tecnológicos para cumplir su función, que es distinto al trabajo a distancia, porque el trabajo a distancia es lo mismo que un trabajador normal, pero en otro lugar de función distinta. El teletrabajo supone, por tanto, tener que utilizar este tipo de medios, un computador, teléfono, etc. Ahora bien, el teletrabajo, de acuerdo a la ley que se dictó hace muy poquitos días, supone ciertas obligaciones. Primero, que yo esté con teletrabajo no significa que esté disponible 24/7, no, eso es imposible. Tengo que tener una jornada laboral, y esa jornada laboral tiene que plasmarse, por ejemplo, en aquellas relaciones laborales que ya existen en un anexo de contrato. ¿Cuál es su jornada laboral de teletrabajo? Y hay dos formas, o te pongo un plazo fijo, un horario de 8 a 5, por ejemplo, con una jornada de descanso, o te dejo con un artículo 22, inciso segundo, que se llama liberado a jornada. Ahora entiendo que era inciso cuarto. Sea como sea, si yo estoy libre o no estoy sujeto a control de horario por parte del empleador, la ley me consagra un derecho a desconexión. 12 horas donde no se me tiene que pedir nada de trabajo, me tengo que desconectar de la pega, propiamente tal. Segundo, se deben respetar los fines de semana y los feriados, o aquellos días que yo no prestaba servicio, debo no prestar servicio. Tercero, ese anexo de contrato donde se fija el teletrabajo tiene que establecer condiciones mínimas. ¿Cuáles, por ejemplo? No es justo que el trabajador tenga que utilizar sus propias herramientas de trabajo. La ley, insisto, de forma expresa señala que el empleador tendrá que suministrar la herramienta. Si yo necesito un computador, bueno, el empleador tendrá que otorgármelo o prestármelo, que no significa regalar, pero que me entregue la herramienta de trabajo. Si no lo tiene, bueno, negociémoslo a través del desgaste del uso de la computadora. Hay muchos trabajadores que básicamente no tenían internet, que utilizaban su solo teléfono porque hacían su pega en la pega y su trabajo lo separaban con la familia. Hoy día se dieron la necesidad de tener que hacerlo. Cuarto, el tema de que estemos trabajando a distancia, que es lo que muchos empleadores olvidan, no significa que estemos descansando. Así como usted, así como yo estamos trabajando a distancia, nos vemos sujetos a un sinfín de otras obligaciones diarias. Me pongo a pensar, por ejemplo, aquellos que son padres, que son madres, donde tienes que cumplir tu pega y tienes al niño al lado, o tienes que hacer obligaciones dentro de tu hogar y que son incompatibles. Entonces, la ley nos ha puesto en esa posición. Ya soslayado un elemento que es humano, en donde el trabajador no es una máquina, es un ser humano que tiene que compatibilizarlo con su familia tomado el contexto. Frente a esa situación, el teletrabajo debe necesariamente respetar los derechos laborales adquiridos, los que contemplan su contrato individual de trabajo o un contrato colectivo si hubiese. Segundo, las remuneraciones tienen que mantenerse tal cual como existían. No puede haber una merma en las remuneraciones. Tercero, el empleador sigue obligado a prestarte las condiciones de higiene y seguridad o protección eficaz de la vida y salud del trabajador, debiendo informarte.
4, el tema del teletrabajo tiene que tener un plazo o puede ser indefinido, pero yo debo informarlo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo, si estoy en una relación presencial como estábamos todos antes y ahora estamos a teletrabajo, el empleador, si quiere llamarte a trabajar, tiene que avisarte con 30 días de anticipación. No te puedo avisar de la noche a la mañana diciendo, ya, vénganse a trabajar, se terminó el teletrabajo. No puede ocurrir. Por tanto, los derechos laborales siguen estando vigentes. Tiene que haber un derecho a desconexión, sea que cumplamos horario o no. Tiene que haber un derecho a desconexión y no podemos y no debemos permitir tener represalias por ese hecho. Sobre la materia también va a ser importante, y con esto termino más o menos algunos elementos de esa relación, el organismo encargado de fiscalizar es la Inspección del Trabajo. Seamos un poco pacientes porque al final del día la Inspección del Trabajo hoy día no está al 100%. Y ellos por razones obvias, porque también son trabajadores, aun cuando se les graba el estatus de funcionario, pero son trabajadores. Y frente a eso, ellos han tenido que adaptarse a la nueva situación para poder hacer el cumplimiento de la fiscalización. Pero al final del día, el teletrabajo no es una liberación para el trabajador. Yo creo, desde mi perspectiva, que significa más carga de trabajo. No puedes desconectarte, no puedes disociar la realidad de la familia con la realidad del trabajo. Y a su turno se encuentra el empleador obligado, insisto en esto, y me hago responsable, obligado a tener que respetar los derechos y la garantía de los trabajadores. Eso es esencial. Super Seba, muchas gracias. Estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical, un poco en este contexto de crisis sanitaria. Nos vamos a ir nuevamente a un temita y vamos a volver para que también le comenten a las personas que tengan por ahí cerca, que les interese este tema. Agradecemos a quienes han estado todo este rato en sintonía, cerca de 60 personas en promedio. Tenemos varias preguntas anotadas de Javier, de Alborada, que si no me equivoco es la Javi. Buena Javi, casi tiempo que no sé de ti. Y de, se me olvidó la tercera persona de Javier. Vamos a ir a un temita, vamos a volver a un temita breve, justamente que habla de la empresa, de cómo la empresa finalmente siempre termina precarizando, incluso quienes se llaman en defensa de los derechos humanos. Hay una OCA conocida, una empresa conocida que se llama en defensa de los derechos humanos, que no los defiende evidentemente. Así que este es un tema de que se llama La Empresa, el grupo bien largo el nombre, así que me lo voy a saltar. Y volvemos con las últimas preguntas que se han hecho, a hacer un cierre también y una sorpresa que les tenemos desde el sindicato a través de un video. Así que vamos con el temita. La empresa de Alameda Soulná, Canteca de Macao y La Pegatina. Bien. Y te estarán vigilando, supuestamente. ¿Cómo? Nadie ha visto al jefe. Oye, te llamo después que te llamo. Vale, chao. Haber sido contratado, superaste aquella meta que otros ni alcanzaron. Empezarás de becario, te estarán vigilando, supuestamente especializado. Nunca nadie ha visto al jefe. Trabaja en un despacho de la 113. Despide gente a diario, sin que sea necesario, supuestamente justificado. No siempre hay buen ambiente en el trabajo. Perdonar mucho, los de arriba echando mierda a los de abajo. Hoy nos revelamos. Y los de abajo a los de al lado, tragando polvo a diario, vergonzosamente rutinario. Los empleados del mundo, trabajando a tu lado. Qué puta empresa la vida, qué recorrido tan raro. Los empleados
empleados del mundo, trabajando a tu lado. Qué puta empresa la vida, qué recorrido tan raro, qué poco se necesita y cuánta caña nos damos. Entonces ahí estábamos, compañeros, con el tema la empresa de Alameda do Solna, Canteca de Macao y La Pegatina. Estamos con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical, Pablo Valbenito acá desde Sintrasub Sename, y estamos en este último bloque, esta primera experiencia a través de estas plataformas que son nuevas para nosotros. Pecamos también ahí muchas veces de analfabetos digitales a ratos. Compa, hay algunas preguntas que se han hecho. La Javi hacía una pregunta, más bien un comentario, que es en relación a que se están negando ingresos de niños y niñas vulnerando sus derechos a los programas de protección, un poco dada esta contingencia. Entonces se está de alguna forma colapsando más aún la lista de espera de los tribunales de familia. Es una situación que se está dando y que claramente probablemente no tengamos mucha capacidad de respuesta ante este sistema bien desprotegido en el cual nos encontramos. Hay una pregunta que es de Javier, que en relación a qué protección tenemos nosotros ante un posible escenario de reducción de presupuesto por parte del Estado que vaya a implicar el cierre de los programas. O de la oferta, o en una reducción de la oferta programática por parte del Sename. ¿Tenemos algún nivel de protección? ¿En qué situación nos encontramos ante esa posible situación? ¿Estamos totalmente desprotegidos? ¿Nos podría contar un poquito de eso, Seba? Sí, es difícil esa pregunta. No difícil porque no tengamos la respuesta, sino porque es un escenario que sería sumamente complejo si el Estado lo hiciese. Al final del día, si el Estado tomase la determinación de querer cerrar la oferta programática respecto a aquellos chiquillos y chiquillas que se encuentran vulnerados en sus derechos, significaría que estamos dejando a la deriva el sistema de protección de la infancia. Es así de sencillo. Y frente a eso, yo creo que ahí lo que tendría que hacer es precisamente recurrir a organismos nacionales como nuestros tribunales de justicia u organismos internacionales, porque el Estado no estaría brindando el rol de garantista frente a la infancia. Eso ya sería un tema mucho más macro. Ahí básicamente significa que nuestra institucionalidad cayó al piso, estamos dejando a los chiquillos y chiquillas que están siendo más vulnerados fuera de la oferta programática, nos estamos olvidando aún más del tema de la niñez. Ahora, del punto de vista y del plano laboral, también sigue siendo complejo, porque va a depender, y son hipótesis, va a depender de la posición que adopte el organismo colaborador acreditado. Si te baja la oferta programática del organismo colaborador acreditado, eso tendría que suponer necesariamente que cuando exista una nueva licitación, baje la plaza. Y frente a la rebaja de la plaza, o se liciten menos plazas, tendrían que despedir a trabajadores y ahí eventualmente podrían utilizar la causal de necesidad de la empresa. Si se acaba el programa por el cual fui contratado y no existe una oferta programática para seguir, ahí claramente podría darse cuenta que la empresa no puede seguir manteniendo la relación laboral, querámoslo o no, ahí podría estar justificado. Pero desde ya, si eso ocurriese, creo que sería uno de los errores más garrafales que el Estado, y yo creo que ahí dependería de todo y todas, no lo digo como abogado solamente, lo digo como ciudadano, tener que reclamar este hecho ante tribunales, organismos internacionales, quien sea. Súper, Seba. Hay otras preguntas que se han ido realizando. Agradecemos al Emilio, que se viene incorporando, Gabriela, Geraldine. Hay dos preguntas súper concretas en relación al teletrabajo. Una de ellas de Camila es respecto a si ella, bueno, está con una licencia médica. Pregunta si una vez que termine su reposo puede y debe volver a la modalidad de teletrabajo. Puede y debe volver. Ahí hay que distinguir. Me imagino que la trabajadora que se encuentra haciendo uso de licencia médica no tiene anteriormente teletrabajo pactado. Me imagino que no. Bien.
Si ese es el caso, y de acuerdo a lo que establece la ley establece un verbo rector que señala deberán pactar o pactarse, lo que supone que tiene que haber un mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. El empleador no te puede imponer la figura del teletrabajo si yo como trabajador no estoy de acuerdo. Y segundo, yo como trabajador, bajo la misma elemento, no puedo obligar al empleador a que me dé teletrabajo. Tiene que haber un pacto necesariamente. Ahora, en la práctica, cómo eso se ve es cuestionable, porque si bien es cierto, yo no puedo obligar a mi empleador a darme la modalidad de teletrabajo al incorporarme con la licencia médica, no es menos cierto que el empleador tiene que evitar cualquier tipo de discriminación. Y si yo veo que toda la votación o todos mis compañeros de trabajo están con teletrabajo, también basándose en la protección de su salud, ¿por qué a mí no? ¿Cuál sería el elemento? ¿Cuál sería la razonabilidad o la legalidad de la medida? Si el empleador no me puede justificar la proporcionalidad de por qué a mí no me da teletrabajo y al resto sí, en circunstancias que estamos en el mismo lugar, habría una vulneración de derechos. ¿Cuál específicamente? Un acto de discriminación basado en simplemente arbitrariedad, por falta de razonamiento. Y eso es conocido tanto por la Inspección del Trabajo, pudiendo aplicar multas al empleador para que tome las medidas para equilibrar la arbitrariedad o que esté en condiciones iguales, o bien demanda ante un tribunal. Y de todas formas, yo creo que lo más idóneo en ese caso, si el empleador se negase a darte la función del teletrabajo, que no quiera pactarlo contigo, en circunstancias que todos nuestros trabajadores están con teletrabajo, denuncia en la Inspección del Trabajo. Y la denuncia en la Inspección del Trabajo va a aplicar multa a la empresa, y si la empresa no lo soluciona, eventualmente podría demandar la Inspección del Trabajo en beneficio del trabajador ante un juez laboral competente. Y ahí se va en el mismo sentido una pregunta que hace Geraldine, es primero que todo si es posible que la empresa te baje el sueldo unilateralmente o las horas de trabajo en este anexo de contrato que se debería hacer. Y por otra parte, Gabriela nos pregunta si la obligan a realizar o a modificar su jornada de trabajo a turnos de 7 por 21 días, casi como en la minería, la pudiesen despedir por negarse a realizar estas jornadas de trabajo. Bien, a la primera, no, es imposible, no puede ocurrir eso, que mediante la figura del teletrabajo te quieran pasar un golazo diciéndote, mira, y además te baja el sueldo, no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque el contrato de trabajo genera ciertas obligaciones que son esenciales. Entendamos esenciales que son aquellas que si no se cumplen, o el contrato no existe o de generar un contrato distinto. ¿Cuáles son esas labores esenciales? El trabajador prestar el servicio por el cual fue contratado y el empleador pagar la remuneración convenida por esa prestación. Si el empleador me baja unilateralmente el sueldo, está violando la cláusula esencial de un contrato de trabajo. No puede. Y eso es reclamable. Porque si me bajan la remuneración, significa que me está pagando mal mis cotizaciones previsionales. Y al momento del despido, eventualmente, podría yo alegar, oye, hay nulidad del despido. No me pagó correctamente mi remuneración, lo que incidió en mis cotizaciones previsionales, y por tanto se aplican las sanciones que establece la ley Busto. Si no hay despido, perfectamente puedo reclamar a la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo le va a exigir, no es voluntario el empleador, es una obligación, entregarle los antecedentes. Y si constata que efectivamente hubo una rebaja arbitraria de su remuneración, le va a aplicar multa y además lo va a obligar a tener que pagarle la diferencia de sueldo. Ahora, la obligación está dada que si el empleador no le vuelve a pagar la remuneración atrasada que le dejó de pagar o la que sigue ahora en adelante, le vuelve a aplicar multas y así sucesivamente. Es un primer elemento. A través del teletrabajo no se habilita la rebaja de la remuneración por ningún motivo. Segundo, el cambio de la jornada laboral. Aquí quiero ser un poco más categórico, porque dentro de mi crítica personal, la Inspección del Trabajo, antes de dictarse estas nuevas leyes, se arrancó con los tarros, de aquí hasta China. La Inspección del Trabajo tiene una función esencial de interpretar y aplicar las leyes laborales, interpretar cuando existe, pero no puede crear normas laborales, como lo hizo con la suspensión del empleo, que ahora es ley. Frente a eso, y tomando en consideración de lo que rige una relación laboral, es la ley, no la Inspección del Trabajo ni la orden de la autoridad, es la ley, hay que ver si la ley permite modificarte ese sistema de turno. Y si yo miro el Código del Trabajo, que es el instrumento que me regula, advierto claramente que no está habilitado el empleador para modificarlo. Sí puede cambiarme la jornada laboral, oye, ingresa 60 minutos antes o 60 minutos después y eso se va a ver al momento que salga, pero con 30 días de anticipación, que no te causa menoscabo, y si yo me quiero poner, me puedo poner. Pero cambiar tu jornada laboral, por ejemplo, de 5 días a la semana a 7 días o el número que sea, sin la autorización del trabajador, no corresponde. Es imposible, es ilegal. Y eso es sancionable por la Inspección del Trabajo y denunciable en el tribunal. Es más, constituiría un incumplimiento tan grave del contrato
que el trabajador podría perfectamente autodespedirse. Si yo como trabajador o trabajadora me niego a ese cambio de jornada, no debiese tener represalias. No debiese. ¿Puedo tenerla? Puedo tenerla. Y ahí los caminos que nos entrega hoy día nuestro ordenamiento jurídico, reclamo administrativo, la inspección del trabajo o una demanda ante el tribunal laboral. Cualquiera de las dos o ambas consecutivas. Pero impedirlo de pleno derecho, lamentablemente no podemos hacerlo. Súper, gracias Seba. El Emilio también preguntaba, y saludo al Emilio, si es obligación del empleador realizar un nuevo contrato o anexo de trabajo bajo esta nueva modalidad de teletrabajo. Bueno, lo decíamos hace un ratito, efectivamente tiene que haber un anexo de contrato. Lamentablemente lo que hoy día está pasando, entre comillas, en la buena onda, y no hay una regulación tal que permita como estructurar o ordenar más o menos este asunto, y quedando también un poco supeditado como a la situación de cada región. Y otro tema, como para ir cerrando esta primera conexión, agradecer a quienes han estado mirando y atentos y atentas. Estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical. Es poder comentar, acá tenemos una compañera que es la Cata, que ella vivió una situación particular, ella permite un poco exponer su situación y que habla un poco de lo que hablábamos iniciando esta conversación, que es en relación al subcontrato y a cómo el Estado, a través del artículo 65 del reglamento de la ley 20.032, que es la que nace en los organismos colaboradores acreditados, dicen, nosotros vamos a preocuparnos de todo lo que ocurra en los organismos colaboradores acreditados, menos en la relación contractual entre usted y sus trabajadores. Pero sin embargo, hay un caso particular que ocurrió en Viña, donde una trabajadora es despedida sin una investigación a partir de una solicitud que hace Sename. Entonces, no sé si profundizar tanto en el caso, pero dar cuenta un poco de por qué sería importante el reconocimiento del subcontrato nuevamente, y cómo actuaría el Estado ante una situación de esas características como la que se está dando. Bien, mira, dos temas. La primera, hay un tema del teletrabajo que yo considero importante, sin embargo, yo aquí soy responsable y una opinión personal, no está establecido en la ley. Y es la siguiente, ¿qué pasa en aquellos casos en donde yo en la práctica estoy haciendo teletrabajo pero no me han dado anexo de contrato? Eso está ocurriendo mucho, en donde el trabajador le dicen, oye, ándate a la casa, trabaja desde allá, cumple desde allá, pero no hay ningún documento firmado, ningún anexo de contrato, y por tanto no se me están dando las garantías que el teletrabajo considera, herramienta, implemento de trabajo, la jornada laboral, etc. Frente a ese tema, yo considero que se puede denunciar esta situación ante la Inspección del Trabajo también. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo, que una de las esencias que estructura el principio laboral, es el principio de la supremacía de la realidad. Toda nuestra relación laboral se va a regir por lo que ocurre en la realidad, más allá de que exista un documento o no, lo que ocurre en la realidad. Y si yo en la realidad estoy con teletrabajo, debiese tener, por tanto, las mismas prestaciones que el teletrabajo otorga a aquellos que tienen anexo. Por ejemplo, el derecho a la desconexión, el cumplimiento de una jornada, no rebaja la remuneración, además de entregarte implementos para que tú puedas trabajar, los insumos electrónicos, etc. Así que frente a eso, se puede reclamar la Inspección del Trabajo. Segundo elemento, a propósito de la Inspección del Trabajo, hemos sido majaderos, o yo en realidad, sobre que cualquier frente al incumplimiento de alguna obligación que nace en la relación laboral, denuncia a la Inspección del Trabajo. Y aquí nace un elemento que es súper claro y que a todos nos ha pasado. Bueno, si yo denuncio, me van a despedir. Mi jefe se va a enterar. Es lógico, mejor me quedo callado, me la aguanto para no perder mi estabilidad en el empleo ni mi fuente de salario y no hago nada. Sobre ese tema quiero hacer un énfasis que la ley protege al trabajador que haya hecho una denuncia. ¿Cómo? La ley establece que si como consecuencia de la labor fiscalizadora el trabajador sufre algún grado de represalia, te cambia las funciones, te hostigo laboralmente, incluso te despido producto de esa labor fiscalizadora, el trabajador tiene consagrada la garantía de indemnidad y acceder al proceso tutelar de garantías fundamentales y obtener las indemnizaciones por ley, año de servicio, sustitutiva de aviso previo, prestaciones y una indemnización que va entre 6 hasta 11 remuneraciones. Por tanto, el empleador tiene que pensar las 2 y hasta 4 veces si te quiero despedir, si es que la Inspección del Trabajo me fiscalizó por tu denuncia o porque yo creo que tú denunciaste. Ese es como el paréntesis en cuanto a la protección del trabajador en cuanto a la denuncia. Y lo segundo, respecto al tema del subcontrato, efectivamente, la ley 20.032 que regula el tema de las prestaciones y los convenios con los organismos colaboradores acreditados, señala muchos elementos que tiene que tener esta relación contractual entre el organismo colaborador y el Sename.
incide mucho también en materia de la relación laboral en el sentido de que los trabajadores tienen que actuar en todos sus informes con el logo del Sename, informar de, etcétera. Y son majaderos en señalar de que no existe relación laboral. ¿Por qué es importante entonces reconocer el régimen de subcontratación? Para que haya justicia. El Sename no puede venir a meter las manos en una relación donde él dice, oye, yo aquí no voy a intervenir, pero al momento de querer despedir se interviene. Lo que pasó con la trabajadora en Viña es grave, es súper grave. Que venga un organismo colaborador y te despida porque sabes que el Sename me dijo que te tengo que despedir porque recibí la denuncia de que fuera tu horario de trabajo estuviste haciendo una pega y te tengo que despedir por eso, no corresponde. Entonces la incidencia de reconocer el subcontrato es básicamente eso, de que no solamente venga el Sename actuando como la mano negra debajo de la relación laboral, sino que también asuma sus obligaciones. Pago cotizaciones previsionales, la obligación de prestar la protección efectiva, la seguridad y salud de sus trabajadores y hacerse responsable de las indemnizaciones legales, de las obligaciones de dar cuando el organismo colaborador no quiera cumplirlas. ¿Qué pasa si yo demando a un organismo colaborador una suma millonaria de dinero y el organismo no tiene para pagarme? Lo voy a embargar. Y si no tiene bienes, nadie responde. Ahí debería responder el Sename. Por tanto, es importante el reconocimiento del subcontrato por eso. Una, por justicia social. O sea, si Sename se va a meter, que se metan todo, dentro de ello que cumpla con las obligaciones laborales que importan acá. Y segundo, ver el tema de la licitud de la relación laboral. Insisto, si yo soy tu empleador, yo no tengo que aguantar que alguien de arriba me diga, oye, despídalo, y yo llego y te despido. No corresponde. Sobre todo en esta época donde hoy día más que nunca se necesita la estabilidad del empleo. El organismo colaborador no se puso en los pantalones de esa trabajadora. No se preguntó si tenía familia o no, no se preguntó qué iba a hacer, cómo va a encontrar pega en estos próximos meses, no va a encontrar pega. Y eso es grave, y el Sename como un organismo dependiente del Estado de Chile se lava las manos y eso no puede seguir ocurriendo. Por eso también es importante tener el subcontrato, para que asuma obligaciones y deberes. Dentro de sus obligaciones, la protección del empleo. Súper, Seba. Estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de asesoría sindical. Ha estado súper buena la conversación. Quedan 2 preguntas y con esto vamos cerrando. Una pregunta que la abordamos someramente hace un ratito, que es qué pasa cuando tengo que ir a entregar licencias médicas y no están atendiendo en la oficina. Una consulta que también llegó hoy día por interno a la página del sindicato. Y respóndeme esa, porque la otra es una pregunta un poco más técnica, si se quiere. Dale con esa. Bien, entregar la licencia médica, claro, tiene que ser presencial, pero hoy día está claro que no tenemos las condiciones para entregarlo presencialmente, más aún si el organismo o el centro no está atendiendo. Aquí lo importante es poder dejar constancia o claridad de la licencia médica y de la existencia de la misma, para yo justificar mi ausentismo laboral. ¿Qué recomiendo yo? Mandemos correo electrónico. ¿A quién? Bueno, las jefaturas directas. Siempre tenemos un encargado de recursos humanos. Si es un organismo colaborador grande, como hay muchos en Chile que son verdaderas empresas a nivel nacional, mandémoslo a la administración central. Y la administración central tendrá constancia de que mi ausentismo laboral responde a una licencia médica y me encuentro justificado a todos los fines. Y en el mismo correo quizás señalar, bueno, empleador, infórmeme, que es su deber, cómo le hago llegar la licencia médica. Ahora, si el empleador me dice, venga, dejármelo hoy día y si no está, te despido, es un despido injustificado. Porque yo ya avisé, y la ley me dice que el despido será injustificado a mi no concurrencia. Pero ¿es injustificado que yo no vaya si tengo licencia médica y el empleador lo sabe por correo? Es injustificado, porque él ya lo sabe y ya lo justifiqué. Por tanto, el primer mecanismo, si yo estoy con licencia médica y no sé cómo entregarla, manda un correo, escanéela claramente, no una foto, escanéela para que vea todo el documento y se lo manda a su empleador. Si tengo una jefatura, mándesela a 2 y ahí quedan claros. Súper. Y la última pregunta, Seba, estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de tu asesoría sindical. La Katy nos pregunta si, bueno, él dice que su proyecto finaliza el 25 de marzo, continúa el 26 de marzo, está bajo modalidad de honorario y obviamente para poder optar al seguro de cesantía necesariamente necesita un contrato y un finiquito del mismo. ¿Cuál es la sugerencia en ese caso, que es bien puntual tal vez? O sea, no, perdón, porque convengamos que hay un número importante de compañeros y compañeras que están en situaciones similares. Sí, claro. Primero que todo, si a un trabajador lo despiden por vencimiento de plazo a través de un contrato de honorarios, tiene todo y absolutamente el derecho de demandar. ¿Demandar qué? Que un juez laboral diga, oye, ese contrato no es prestación de servicio, es un vínculo laboral, existe relación laboral, por tanto se le tienen que pagar las indemnizaciones legales que correspondan. Si llevo 1 o sobre 1 año trabajando bajo esta modalidad, me deben pagar necesariamente los años de servicio, un recargo legal del 50% de un año de servicio, una indemnización sustitutiva de aviso previo, mis vacaciones legales pendientes, mi feriado proporcional
y además nulidad del despido, porque el empleador, bajo este encubrimiento de relación laboral, no me declaró ni me pagó las cotizaciones previsionales y por tanto el seguro de cesantía. Y esos elementos son previsionales, por tanto el empleador me va a deber todos los meses que no me pague esas cotizaciones adeudadas una remuneración más. Si pasan 10 meses sin regularlo, y lo tenemos por tribunal, me debe 10 sueldos, y así sucesivamente. Lo segundo, respecto a las normas de protección del empleo, se han dictado normas sobre el tema, pero esas normas han sido vinculadas solamente respecto a los trabajadores con contrato por obra o faena o contrato plazo fijo o contrato indefinido. Para poder optar a un seguro cesantía, debo primeramente ser cotizante al seguro cesantía, y como soy trabajador a honorario encubierto, es muy probable que no tenga esa cotización al seguro cesantía, por tanto no podría optar. Entiendo, sin embargo, que durante los próximos días, si es que ya no está en marcha, va a existir unas normas dictadas por el Ejecutivo para intentar proteger a estos trabajadores, que son informales si lo queremos mirar de esa perspectiva. Pero bueno, todos sabemos cuáles son las medidas que está tomando el gobierno y que no van en beneficio de la población, sino que más bien no es un interés más bien económico. Por tanto, ¿qué hace un trabajador en esas circunstancias? Yo siempre voy a sugerir que demande. ¿Se va a demorar? Sí, pero no hay peor trámite que el que no se haga. Presenta una demanda laboral, solicita que se reconozca que es una relación laboral, si puede acreditarla, cumplimiento horario, cumplimiento de órdenes, supervigilancia, recibir un dinero por esa prestación de servicio, y créeme que el tribunal le va a reconocer la relación laboral si lo podemos estructurar de esa manera. El contrato de prestación de servicio, con esto quizás puedo ir terminando, se encuentra regulado específicamente tanto para servicios como los que prestamos nosotros, un abogado. Yo hago un contrato de prestación de servicios. Si a mí me contratan, me van a contratar por lo que yo sé para ejecutar una pega específica. Yo no voy a cumplir un horario con un cliente, etcétera. O para el sector público, para aquellas funciones específicas o accidentales. En el área privada no está permitido, no está regulado. Por tanto, si está el vínculo de subordinación y dependencia, yo llamo a todos y a todas a que demanden, si es que se pone término a su relación laboral. Porque solo de esa manera, a través de la presión de tribunales, vamos a intentar modificar la precariedad laboral que se encuentran este tipo de trabajadores y trabajadoras. Súper, Seba. Bueno, compañeros, compañeras, vamos terminando este primer encuentro en vivo y en directo desde Valdivia, desde Valparaíso. ¿Valparaíso, Seba, o Viña? No, Viña hoy día. Ya. No, Viña. Valparaíso y Viña. Bueno, agradecemos a quienes han estado en sintonía todo este rato, a quienes han hecho preguntas, a quienes han mostrado interés. Agradecemos también a los compañeros y compañeras que se acercan a la página del Facebook del sindicato, y nosotros tenemos toda la voluntad y toda la disposición de poder responderla, y ahí también relevar de que los compañeros de tu asesoría sindical son los que finalmente responden las preguntas que se van haciendo. Quiero dejarte para que puedas cerrar con unas palabras, y después de esto les pido que, no sé, puedan terminar de verlo. Hay un video bien cortito que habla un poco del sindicato, porque finalmente toda esta situación la podemos revertir con organización, y ahí hacemos el llamado en el fondo a la importancia de organizarse, no solamente a través de los sindicatos, que son las herramientas que tenemos, sino que en sus poblaciones, en los lugares de estudio, etcétera, etcétera. En varias empresas hay sindicatos de empresas. Creo que también es importante conocer las ofertas de los sindicatos que hay en las diferentes empresas. Y nada, esto es un llamado a la organización, no va a ser la primera oportunidad que vamos a tener este tipo de contacto, esperamos tenerlo seguido y estable en el tiempo. Y eso, Seba, no sé si queréis decir algunas últimas palabras. Sí, muy brevemente. Estamos en una situación compleja porque el Estado dejó al trabajador solo. Ahí, enfréntate tú con el empleador, vamos creando normas que vienen a precarizar aún más la relación laboral, y es una situación compleja, y como tú bien dices, Pablo, la organización va a ser la fuente de todo. Así ha sido el movimiento histórico en nuestro país y a nivel internacional también. Sin organización no hay nada, si no hay unidad no existe nada. Hay que movernos, y para movernos nos va a permitir poder ver las cadenas que estamos arrastrando. Eso es lo primero. Lo segundo, durante todo este tiempo, y esto me dirijo a los socios y socias de Sintrasub Sename, hemos respondido toda su duda y consulta de la mejor manera posible, tanto desde el punto de vista legal, así como también desde el punto de vista práctico. Yo soy categórico en esto, Pablo, y quizás esto nos separa un poco con otros colegas que ejercen la profesión. No basta solamente dar la respuesta que establece la ley, sino que tenemos que ser un poco más empáticos, y eso se lo digo a los colegas también abogados. No basta con recitar lo que dice el Código del Trabajo, sino ponernos en los pies del trabajador, entregarle herramientas reales y prácticas para el día a día,
porque al final del día quienes están sufriendo esto son ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, y nosotros tenemos que ayudarlos no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que también desde el punto de vista práctico. Y tercero, evidentemente, felicitarlo y agradecerlo por la convocatoria. Nosotros hemos estado en distintos paneles, vinculados en el Congreso Nacional, hemos estado haciendo boches, hemos tenido reuniones, hemos tenido conferencias, etcétera, hasta congresos. Encuentro súper gratificante esta forma de vincularnos. Sé que un día jueves, mañana es feriado, bueno, todos tenemos que trabajar, pero la información es esencial. Nos quieren desinformados, nos quieren tontos, nos quieren ignorantes. No dejemos que eso ocurra. Informémonos, organicémonos y trabajemos para que esto lo podamos superar en conjunto. Así que eso, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Súper, Seba, muchas gracias. Gracias a todos quienes nos han acompañado, a quienes nos agradecen también. Y vamos a terminar esta transmisión con un temita cortito que se llama El Sindicato, que es de Felipe Matute, Orquesta Sindical, sí, Felipe Matute, Orquesta Sindical. Y vamos a terminar con un último video que los invitamos a que lo puedan ver, que es del último congreso, el primer congreso de trabajadores y trabajadoras del sindicato, que se hizo en diciembre del año pasado, un material audiovisual bien bonito, en compañía de los compañeros de tu asesoría sindical y grupo clínica del trabajo. Así que con eso voy a dejarlo en pantalla, me despido, un abrazo, muchas gracias, y vamos a estar informando a la brevedad cuando vamos a tener otro contacto de estas características. Así que aguante, compas, viva la organización, vamos arriba, y con todo para revertir esta vida precaria que nos quieren muertos cada vez más. El sindicato, presentado por Antonio Polo. El sindicato, presentado por Antonio Polo. Debemos de acompañarlo y nunca dejarlo solo. Debemos de acompañarlo y nunca dejarlo solo. ¡Eva! Se necesita gente popular. En el sindicato se necesita gente popular. También gente de experiencia, no dejándose engañar. También gente de experiencia, no dejándose engañar. ¡Prueba! Lo que tiene el sindicato, se deriva por igual. Lo que tiene el sindicato, se deriva por igual. Este conjunto se llama ritmo sindical. Este conjunto se llama ritmo sindical. ¡Hueva! ¡Hueva! Del trabajador de lo social como voluntario, como héroe social, además nos lo creemos, y yo creo que esa debe ser una de las cosas más complejas que tienen ustedes como dirigentes sindicales al frente, porque somos trabajadores, debemos, el tema de las condiciones de trabajo suele disolverse bajo este discurso voluntarista del héroe civil. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. Hemos crecido no solo en número, hemos casi cuadruplicado el número de socios. Además, empezamos con presencia en 4 regiones, hoy día estamos presentes en 11 regiones.
Tenemos compañeros acá de la región de Aysén que están participando, así que en términos generales ha sido un año de trabajo, un año como de harto trabajo, pero en términos generales bien exitoso, con hartos desafíos para el próximo año. Para mí significa ser parte de un movimiento que va en ayuda de la niñez y la juventud, partiendo por los trabajadores y así poder brindar una buena atención a todos los niños. Es necesario organizarse, es necesario articularse, es necesario disputar esa lógica con la cual se han construido las políticas de infancia en el Chile contemporáneo. No se trata solo de defender condiciones laborales, no se trata solo de luchar contra la tercerización, sino que se trata de luchar también por una mejor intervención, una mejor política en relación a los niños, niñas y adolescentes. En particular, lo que pasa hoy día con Sintrasub, yo lo encuentro de relevancia vital. Cuando tenemos hoy día una política de Estado tan importante, tan sensible como es la protección de la niñez, vemos de qué manera este Estado ha subsidiado a través del tiempo, de diferentes maneras, a diferentes organismos privados, y ha descuidado finalmente los derechos de la niñez. Y hoy día que existe una organización de trabajadores que esté poniendo en cuestionamiento aquello, me parece vital para el desarrollo del trabajo y también para proteger a quienes hoy día debemos proteger, que son niñas y adolescentes hoy día que han sido vulnerados de sus derechos. Por lo tanto, ahí cobra un centro importante la organización de los trabajadores por recuperar esto que el Estado de alguna manera durante los últimos 40 para Matané, llego a Puerto y para Mayarí. El tema de conglomerar trabajadores de otras empresas, digamos, le veo mucho potencial ahí en ese sentido de poder crecer y generar cosas a beneficios de los trabajadores a nivel nacional. Yo creo que ahí radica la potencia de Sintrasub Sename, poder lograr mejoras en la calidad del trabajo a nivel nacional.